Bienvenidos una vez más a nuestro podcast con sentido. El día de hoy se acompaña Cristian Álvarez Jeremías San Miguel. y Jeremías propuso que hablemos sobre las plantas medicinales. ¿Y qué usted quiere hablar de las plantas? Sí, tú dijiste la fitoterapia. Sí, sí, Y yo sí. dije, no, las plantas medicinales. ¿Por qué? Porque, bueno, inevitablemente en el mundo hay plantas, pero no solamente que haya plantas, que ahora cuando uno vive en la ciudad, pues las ve como de adorno, para tener un jarroncito, para que haya en el parque algo bonito. Pero esa lejanía que en el mundo moderno muchas veces se produce con el reino vegetal, tenemos que replanteárnosla un poquito. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos relacionado con el reino vegetal y vivimos gracias al reino vegetal desde nuestra existencia. De hecho, es más antiguo que nosotros, tiene una experiencia mucho mayor que nosotros. Tenemos que pensar que las plantas, como seres vivos, tienen una dignidad por sí mismas, no porque a nosotros nos sean útiles, que es la tendencia de nuestro pensamiento económico actual, que todo es válido y valioso en la medida en que a nosotros nos da un beneficio. Y en el caso de las plantas medicinales, le quitamos lo de medicinales. ¿Por qué? Porque todas las plantas pueden ser medicinales. Lo que caracteriza que lo sean o no va a ser el momento, el lugar y la dosis, cómo se utilicen, cómo se preparen. Y todas las plantas pueden ser tóxicas, hasta el agua sin ser planta, pero el agua puede ser tóxico también. ¿Por qué? Porque si se toma de la manera inadecuada, en el momento inoportuno, pues es tremendo, ¿no? Por eso yo creo que tenemos que irnos más allá de que sea o no medicinal y más allá de que nosotros le saquemos o no un provecho, sino contemplar esa realidad tan fantástica del reino vegetal que nos permite sentir dentro de nosotros la frescura. Fíjate, la frescura solamente con el hecho de oler una planta o de verla ya nos evoca y nos recuerda algo, nos hace vivir una experiencia interna importante, que luego obviamente va a ser saludable, va a ser sanadora y por sí mismo el reino vegetal es absolutamente imprescindible y sanador para nosotros, porque fíjate que lo que nosotros comemos todo proviene del reino vegetal. Porque, Directa o indirectamente. claro, incluso, si oiga, pero yo me como un animal, sí, sí, pero él ha comido vegetales. Y me comí una vaca, pero comió hierba. Claro. Es inevitablemente. O sea, todos somos vegetarianos Indirectamente. directamente. Pobre vaca. Pero mira, tú sabes que a mí siempre me ha sorprendido mucho ese tema de las plantas medicinales, porque incluso en países como el de nosotros, que tal vez no han tenido esa historia tan grande, tú te encuentras principalmente en las zonas rurales, que prácticamente para cada dolencia tienen un té o Ujú. tienen una infusión que tienen que ver con una planta, y no es desde ahora, o sea. Yo siempre me pregunté cómo llegaba la gente a la conclusión de que esa planta sanaba. Principalmente porque, ok, si lo hacíamos a prueba y error, se iban a morir muchos doctores. Sí, no seríamos los millones que estamos No. ahora, ¿no? Y como tú bien dices, durante milenios nos han acompañado las plantas como una ayuda para el restablecimiento de la salud, para la prevención, ¿no? Y mira, no quiero dejarme un detalle que me ronda por la cabeza y es cuando decía que las plantas medicinales, o las plantas, perdón, nos ayudan porque nos dan el alimento, no hay que olvidar que nos permiten respirar, porque son fábricas de oxígeno, ¿no? Liberan Ujú. el oxígeno para que nosotros podamos No, y son, respirar, y, y ¿no? son como si fuera el filtro, el colador, Claro. porque ellas toman dióxido de carbono y la convierten en, Ujú. en- en aire. Claro, efectivamente. Entonces, claro, ¿de dónde proviene esa sabiduría para utilizar una cosa, para utilizar otra? Y si nos damos cuenta, aunque la industria farmacéutica ha hecho un salto exponencial en la química y en eh, a veces la eficiencia o la contundencia o la fuerza de algunos remedios, al concentrarlos, etcétera, al principio provenientes fundamentalmente del reino vegetal, pero durante milenios hemos sido capaces de resolver muchísimas cosas como humanidad
gracias a esos reinos y a cómo nos hemos relacionado con ellos. ¿Que cómo lo hemos aprendido? Pues realmente creo que son de esas cosas que quedan en el misterio, un poquito en el misterio, pero sí hay teorías o hay aproximaciones. Desde la óptica de la medicina china hay un emperador mítico, los 3 grandes emperadores míticos, en este caso Shennon, el emperador rojo, que es a quien se le atribuye haber dilucidado y haber investigado o haber sabido, ¿no? Quizá eso está vinculado con esa capacidad que tenemos los seres humanos de percibir informaciones que van más allá de nuestro conocimiento y desarrollar, como en estos casos tenemos tratados inmensos de plantas y conocimientos muy detallados, muy finos, que se escapan a la teórica evolución natural del ser humano en esas épocas. Eso siempre es como sorprendente. También hay que tener en cuenta que, dejando aparte los nombres técnicos, científicos, sofisticados, en la medida en que yo me vinculo con un ser vivo, ese ser vivo me va a transmitir una información. Siempre. Eso siempre. Otra cosa es que yo no sea capaz de leerla, pero la información está, la información está fluyendo y está haciendo que nos intercambiemos perspectivas, posibilidades. No solamente el reino vegetal, todo lo viviente es una emanación constante de información, que no somos capaces de captar más que una pequeñísima parte, ¿cierto? Entonces, con el reino vegetal siempre ha habido un vínculo muy especial por parte del ser humano. Incluso hay algunas técnicas tradicionales en las que, en base a una contemplación y meditación, la persona se aproximaba, y todavía se hace en algunos lugares, se aproxima a la planta y la planta le reverbera en su cuerpo, le dice de alguna forma, le da sensaciones, le da pensamientos para decirle para qué puede ser de ayuda o para qué no. Obviamente eso requiere una sutileza y un desarrollo de la percepción, un entrenamiento muy, muy, muy grande. Ahora estamos en una época en la que el conocimiento no proviene tanto de la experiencia como del aprendizaje, del dato, del contenido. De hecho, todo el mundo hace cursos para tener más datos, para tener más información. Y en esas épocas que había información, pero obviamente no había las bibliotecas que tenemos hoy en día, ni los medios, había otros, obviamente, pero se tenía que confiar y se confiaba más en esa percepción y en esa información que venía de ser vivo a ser vivo. Y ya no hace falta cometer casi el delito de arriesgarse a tomarse eso, a ver si te cae bien, sino que en la medida que yo empatizo puedo tener una información previa que me orienta y que me dice esto no lo toques, esto sí lo puedes tocar. De hecho, queda, ¿no? Hay determinados olores, determinadas texturas que al ser humano le dan esa sensación que se llama asco, le dan una repulsión en un momento determinado porque no va a ser saludable para él. Y el propio organismo instintivamente lo sabe. O sea que era la metodología era como intuición con algo instintivo y tú llegabas, porque es que yo me imagino a la gente, a los doctores probando de que, ah, sí, mira, él tiene un dolor de cabeza, dale esa semilla de oyama, toma, pa, se murió, ah, no, esa no es la que funciona. Claro, claro, claro. Pero todo eso todavía existe, porque a nivel más rudimentario, pero con mucha frecuencia, hay momentos de la vida, del día, de nuestras formas de estar diversas, en los que hay algo que te llama la atención, te atrae y hay algo que no te atrae. Y hay un alimento, por ejemplo, y es muy curioso que quizá todos hayamos pasado por esa experiencia, que dices, como que siempre lo he comido y está rico, pero hoy no. Pero como siempre lo he comido, lo pienso y me lo como y me cae mal. Ujú. Me estaba avisando mi propia estructura o la comunicación con ese ser vivo que está ahí preparado para que yo me alimente, por ejemplo. Ya me está diciendo que no. Pero prefiero hacerle caso al conocimiento, digamos, técnico, que está bien, que es bueno, pero que muchas veces no es suficiente. De hecho, en farmacología, en medicina, una de las grandes o de los grandes problemas es la dosificación. Porque no le puede dar lo mismo una dosis a un niño que a un adulto, O con una mujer que a embarazada. una mujer embarazada, que a alguien que está
enfermo del hígado, o del riñón, o que se siente desanimado. Hay tantas variables para cuál sería la dosis adecuada que es muy difícil, ¿no? Aunque se camina y se busca una medicina muy personalizada, pero son demasiadas variables. El organismo lo hace de forma natural. No excreta o secreta la insulina, por ejemplo, a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Un chorrito ahí el páncreas. No, no, no. Va ajustando exactamente la dosis que necesita tu organismo para estar bien. Y a veces es un poquito más y a A veces veces es un un poco poquito menos. menos. Y tú sabes que el tema también que a mí me preocupa es que universalmente hemos vivido todo alguna experiencia con la sanación vía plantas medicinales. Sin embargo, hay toda una industria que se está moviendo o se ha movido de hace un tiempo para acá sobre eso, donde eh, toman una planta X, la vuelven en una medicina industrializada, como medicina natural, y lo que a mí me ha preocupado es que algunas la tienen como medicina universales, o sea, curan todo. Yo no sé si tú te acuerdas de la época de, ¿cómo es que se llamaba De la eso? moringa. La moringa, o sea, me la quitaste de Sí, porque aquí la época de la moringa. arrasaron con la moringa. Eso curaba todo, según eso. Y eso es un evento jocoso, pero adicionalmente tú tienes, por ejemplo, que le aplican la misma dosis de la misma forma a todo el que tiene esa misma enfermedad o esa misma dolencia. Y eso provoca, primero, que esa industria acrecente. Habrá gente que sí le funcione, pero hay gente que no le funcione. Y nota como es natural, como es orgánico, la gente lo consume sin prescripción, sin análisis, sin estudios, sin historia de vida, sin nada. Y, y a veces no te funciona, y a veces lo que te hace es mal. Por ejemplo, no es del reino vegetal per se, pero a todo el mundo le están diciendo que necesita vitamina D. Y se está suplementando con vitamina D. Hay una industria detrás de la vitamina D grande, igual que del magnesio, que pasa lo mismo. Eso todo el mundo supuestamente tiene que usar uno de los dos o los dos. Sin embargo, primero, no necesariamente es la vía de suplementación, es la vía correcta para ti y no necesariamente tú lo necesitas. O sea, porque a veces, por ejemplo, mira, te hice un análisis de la cantidad de vitamina D que tú tienes y está, por ejemplo, borderline, de lo que le llaman los indicadores normales. Sin embargo, te la indican. Y como es natural, no te va a hacer mal, pero mentira, sí te puede hacer mal. Claro, bueno, el tema es bastante más controvertido. Te voy a dar un ejemplo, que es un ejemplo que incluso yo lo viví. No lo viví en primera persona, pero sí a una persona que yo conozco muy cercana, pasó que fue al doctor, le dijeron, y él, no, pero suplementate con magnesio, suplementate con magnesio. Y él se suplementó conforme a lo que decía la etiqueta. Medicina, suplementación, es natural, ¿no? Conforme a lo que decía la etiqueta. Y duró como 3 días con una diarrea incontenible, porque si eso lo provoca. Claro, sí, estamos obviamente ante una situación, más allá de lo que pueden ser las plantas en concreto o las vitaminas, generalizada, en la que en la medida que cae algo en manos del comercio o del mercado, el mercado lo que quiere, su objetivo, su función dentro de nuestra cultura como está organizada es vender lo que sea. De hecho, por ejemplo, hay mucha controversia también de los anuncios publicitarios en televisión que te recomiendan determinados fármacos. ¿Por qué? Porque aunque cuiden, sobre todo de cara a la ley en algunos países mucho, no hacer grandes promesas, pero dejan en el consciente y en el subconsciente de las personas, dejan esa necesidad de tener que tomar esos fármacos. Y eso ahora mismo es un motivo de controversia. Quiero decir, no es patrimonio de una área o de otra.
Sí que es cierto, yo estudié naturopatía hace ya unos cuantos años, en el siglo, en el milenio pasado, y cuando terminé de estudiar, estudié 3 años, y decía, pero hay unas cantidad de posibilidades tremendas, pero también puede haber un mercado espectacular. Y el mercado lo que va a buscar va a ser que el cliente nunca deje de ser cliente y que Ujú. cada vez se consuma más, porque eso es lo que quiere el que prepara un negocio de ese tipo. En ese sentido sí puede ser un poquito desalentador y sobre todo nos invita a tener la precaución de no perder el sentido común, no perder el sentido común, no abusar de nada y cuando vayamos a utilizar cualquier remedio orientarnos adecuadamente con alguien que nos inspire confianza, en el área que sea, cualquiera de ellas. ¿Por qué? Porque la verdad absoluta cada vez parece que está más lejana en estos temas. El conocer absolutamente cómo tiene que ser todo es tremendamente difícil. Pero en la medida que hay alguien de confianza que maneja esas variables y esos ajustes que a veces hay que ir haciendo, tenemos un poquito más de garantía. Sí, creo que, y eso es importante, nos podría servir de elemento para hacer hincapié a propósito de las plantas, y es aprender a relacionarnos de una manera diferente con las plantas. Desde el que tenga una mascota, como hay personas que no pueden tener como mascota un perro, un gato, porque comen mucho, ensucian mucho, pues puede tener una planta. Y entonces se está relacionando con esa planta. Tú sabes que algo que, me acordaste de algo que cuando una persona sale de algún tipo de ciclo depresivo, ese tipo de cosas, lo que le dicen es, empieza cuidando una plantita. Uh -huh. Sí, de hecho han inaugurado hace poquito una unidad de cuidados intensivos eh, en lo alto de un hospital con plantas. Mm. Obviamente, no creo que esté diseñado para todo tipo de paciente, pero sí unos cuantos pacientes que tienen que estar en esas condiciones y de momento parece que el alivio de esa relación con la vida, porque el reino vegetal te invita eh, a relacionarte con la vida, te hace sentirte vivo Ujú. de alguna manera, ¿no? Ya puede ser mm, una ayuda que a lo mejor cuantitativamente no es grande, pero cuando uno está en el filo, ese poquito te inclina hacia un lado, te inclina hacia otro, favorece. Por eso creo que deberíamos plantearnos eso. ¿Cómo me relaciono yo con el reino vegetal? El que me encuentre, aunque sea una plantita que hay en la casa o en el trabajo o en cualquier sitio, ¿no? Si tengo ocasión de estar en contacto con las plantas, pues estupendo, siempre va a ser saludable, sin caer en el gancho, como se dice aquí, en la trampa de que eh, eso va a suplir otras cosas, me va a curar todo. Esa es una trampa de mercado, ¿no? Saber cómo, o prometerte cómo, cubriendo una necesidad que puede ser cierta, tú vas a satisfacer todas las demás. Y no es así. Eso va a aportar. A lo mejor ese contacto con esas plantas te da las fuerzas para resolver determinados problemas, afrontar determinadas situaciones, eh, tomar decisiones adecuadas en la alimentación, en las relaciones, etcétera. Te da el impulso, pero tú tienes que hacer lo otro. Muchas veces cuando nos prometen la pastilla mágica, la planta mágica, la solución mágica, pues lo que viene desde luego es el desaliento y la perpetuidad del consumo, que es hacia donde se dirige. Y otra pauta interesante que podemos hacer es probar a tomar alguna planta que pueda ser gratificante para nosotros en el sentido de no sé, una manzanilla, una menta, en nuestras tierras el jengibre, ¿no? Que para mí es como el rey, ¿no? Y Dominicana fue una potencia de exportación de jengibre cuando la industria del cañaveral decayó en Ujú. su época, ¿no? Estaba muy controlado eso, ¿no? Sí, pero aquí tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos productores de café también. Y esa, aunque nosotros lo tomamos como algo habitual, el café es una planta o un fruto medicinal, ¿no? Claro, y va a depender de eso, de quién lo tome, en qué momento, qué dosis, cómo lo toma. Eso va a marcar, ¿no? El café ha sido demonizado durante una serie de años, igual que otros productos, como
sal, etcétera, por una lógica Una lógica matemática. pero que no es tan cierto. Si aplicamos esa lógica a todo, tendríamos casi que vivir del aire. Del aire, y cuidado, porque el aire también es inocuo. El oxígeno oxida. Entonces tienes que tomar antioxidantes. Respiras. O sea, uno se puede poner en un sentido muy paranoico, por lo tanto no viviría. Pero sí puede uno probar y si va a tomar, claro, si toma su café y le echa mucho azúcar, le echa cremor a esos productos industriales como que simulan que si tienen leche, La crema. pues al final lo que estás tomando es un producto industrial que no sabes muy bien qué es lo que va a hacer, pero... O tal vez el impacto positivo que tú vayas a tener se ve mermado por aquellas otras sustancias que tú le estás echando. Claro. Y hay otro aspecto, mira, muy interesante, y es que el uso de esas plantas cotidianas, sencillas, sin entrar en grandes sofisticaciones, le llevan al ser humano a vivir algo que se está perdiendo, que es el rito. El rito, que es ese momento en el que tú te posicionas de otra manera, te vinculas anímicamente en este caso, con esa manzanilla, con ese té, con ese café. Ese rito tiene un papel regulador también en nuestro organismo. Y va a hacer que nuestro sistema simpático, parasimpático se equilibren, va a favorecer las interconexiones neuronales. Solamente el rito, sea lo que sea. De hecho, por ejemplo, con el café se ha hecho algún estudio muy interesante en el que a algunas personas en la mañana se les ha dado su café y a otros se les ha dado, de los que necesitan tomar café, se les ha dado café sin cafeína. Porque que se tiende a reducir a que todo es un producto que se ha descubierto. Y el efecto motivador vendría a ser el mismo. No había diferencia. Entonces, ¿era el estimulante del café o es el momento del rito? El protocolo, el rito. Claro, el estar bien, el tomarte algo calentito que a tu cuerpo le cae bien, el prestarte un poquito de atención, el estar con calma y aparte las cualidades que tenga esa planta. Entonces, como no vamos a entrar en detalles de plantas en concreto, pero sí cuando vayamos a tomar alguna, aunque sea el café de la mañana, para los que no son muy aficionados a las plantas o a los tés, a las infusiones, hacerlo de otra manera. Recuperar ese aspecto del ritual que nos invita y entonces nos vamos a vincular, como si estuviéramos hablando con un ser vivo, que lo estamos haciendo. Y que nos pasa a veces, y eso es una teoría, pero nos puede pasar como nos pasa con las personas. El vínculo va a ser lo que define que esa relación sea saludable o no. Y ese vínculo, si se establece por nuestra parte de una manera más gratificante, más instintiva, sutil, sensible, cariñosa si quieres, en ese pequeño detalle, probablemente tenga un efecto mucho más amplio de lo que nos podemos imaginar. Así que ya ustedes saben, vincúlense con una matita. Si ustedes no pueden tener un cachorro, siembren un cactus, que eso no molesta. Y nada, se suscriben, nos hacen cualquier pregunta, siguen el canal y sigan disfrutando de nuestro contenido. Se despide Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel.